Quiero compartirles algo acerca de mi país, una anécdota al mismo tiempo. En mi país hay un lago que se llama Mojanda, que está ubicado en Imbabura, al sur de Otavalo. Es un lago de 2.75 kilómetros de ancho y en la noche las aguas en ese lago es un páramo. Imagínense, son unas montañas y al tope de esas montañas hay un lago. Y ese lago en las noches baja como a menos 2 grados centígrados de temperatura. Es bastante frío en ese lugar. Tiene una altitud de 3.844 kilómetros al nivel del mar. Así que estamos hablando de un lugar bastante frío, en un lugar bastante hermoso. En esta ocasión, me acuerdo cuando tenía 17 años, fui con un grupo de amigos a acampar en este lugar. Y fuimos por unos días a acampar en este sitio con todos los equipos necesarios, agua, una tienda de campamento y todo. Y al final de esos días teníamos que bajar. Ahora, para bajar tú consideras, desde el río de la montaña teníamos que bajar por un largo tramo, entonces decidimos enviar todo nuestro equipo con una persona en un auto. Nosotros solo teníamos una chaqueta a lo mucho y una cantimplora donde teníamos agua. Y al bajar, hubo una división entre montañas donde se conoce una especie como chaquiñán, se llama especie como de camino hecho por personas, donde la gente caminaba normalmente. Pero nos topamos con una desviación donde había una especie de loma, donde yo podía cruzar la loma y en lugar del chaquiñán el camino iba para el lado izquierdo, que era mucho más amplio. Ahora, pueden creer que aquí su servidor, en su terquedad y en su necedad, decide, no, yo creo que por acá va a ser más rápido. Mi obstinación en pensar de que yo sabía más cuando era la primera vez que estaba en ese lugar, y mis amigos que habían estado por ya varios tiempo acampando en ese lugar me dicen, no, vámonos por acá sabemos que vamos a llegar al lugar correcto. Pero no, yo en mi terquedad dije, no, por acá vamos a llegar mucho mejor. Bueno, mi terquedad me costó el perderme 2 días en el páramo, que casi me cuesta la vida. El dormir en el páramo en una situación completamente fría, sin equipo, únicamente con mi chaqueta, solo por la gloria de Dios, logré sobrevivir en ese tiempo. Pero eso muestra también que nuestro orgullo y nuestra soberbia, al querer tener la razón, a llevar a tomar decisiones equivocadas, nos puede causar la vida misma. La falta de humildad y sabiduría nos puede costar algo mucho más grande que solo el tener la razón en este caso. Y este es el caso de la generación que menospreció el mensaje del heraldo y del rechazo al Mesías, que vamos a estudiar el día de hoy. Así que nos encontramos en el capítulo 11 de Mateo. Y Jesús acababa de hablar con los discípulos de Juan, que fueron a preguntar acerca de si es que él era el Mesías. Ellos los discípulos de Juan, regresaron a dar un reporte a Juan acerca de lo que vieron y lo que oyeron para corroborar que Jesús era el Mesías. Mientras ellos se marchaban, Jesús habló con la audiencia que había quedado presente en el lugar. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo capítulo 11, del 7 al 19. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 11, del 7 al 19. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este de quien se está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es el Elías. Él es el que había de venir. El que tiene oídos que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Os tocamos endenchas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y decían, tiene un demonio.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de los recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Amén. El hecho de que Juan había enviado a sus discípulos para querer informar a Juan el Bautista específicamente acerca de si es que él era el Mesías. Pudo haber dado a alguno de sus oyentes, imagínense esta situación, Juan envía a sus discípulos están hablando con Jesús y la gente que está escuchando alrededor, escucha que Jesús está hablando con los discípulos, está queriendo dejar saber, miren lo que estoy haciendo, escuchen lo que estoy predicando y vayan, confirmen eso a Juan el Bautista. Ahora, para los que estaban alrededor, pudo haber dado la impresión de que Juan estaba equivocado, de que Jesús estaba de alguna manera en oposición de su heraldo. Es decir, que la gente que estaba a su alrededor puede haber quedado con la impresión de tal vez Juan el Bautista no es la persona indicada o dudó del Mesías. Pero para evitar esta idea equivocada que la gente pudo haber escuchado alrededor de su interacción con los discípulos, de la interacción de Jesús con los discípulos de Juan, aclaró acerca de quién era Juan y procede a hablar acerca de Juan. Jesús procedió a relucir algo de la grandeza de Juan y empezó a hacer con una serie de preguntas a la gente que estaba a su alrededor para recalcar la importancia de quién era Juan. Ahora, les pregunta qué saliste a ver en el desierto. Menciona una caña sacudida en el viento, o a quién saliste a ver, un hombre vestido de ropas finas. Ahora, la idea de caña movida aquí es para dar una percepción, una ilustración de tal vez una ráfaga de viento que pudo haber movido a alguien que es inconstante. Pero esta era obviamente una descripción imposible para Juan, porque si leemos acerca de Juan, nos damos cuenta de que Juan era una persona que realmente estaba en la cara de los religiosos, les decía las verdades. ¿Recuerdan cuando predicaba ustedes camada de víboras? Prácticamente, o sea, no estamos hablando de una persona que era dócil para poder hablar con la gente, sino una persona que realmente tenía un carácter rotundo. Jesús explicó que Juan no era de un carácter débil o vacilante. No era una caña de papiro que podría ser sacudida por la brisa que soplaba, pero tampoco era un hombre prestigioso como los que se ven en los palacios como reyes, una persona de renombre, ya que incluso vemos en las Escrituras que describe que Juan se vestía de una forma con pelo de camello y un cinto de cuero de la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Siempre me causa, cada vez que leo langostas, la primera vez que leí, tenía esta idea de, wow, o sea, que Juan Bautista comía súper bien langostas. Pero después, entendiendo la traducción, langostas no significaba el hecho de un animal que vive en el océano, sino en México se entiende como chapulines, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que la dieta que tenía Juan el Bautista, la forma de vestirse, la forma de comer, no era tan elegante. Entonces, no era una persona frágil, pero tampoco no era una persona pudiente, una persona respetable, sino una persona que vivía en el desierto. Y les pregunta, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Un profeta se conoce como una persona que es el portavoz de Dios. Dios habla a una persona y esa persona se denomina profeta cuando comparte exactamente lo que Dios ha dicho. En la actualidad ya no tenemos necesidad de profetas en el sentido bíblico, porque toda la revelación que Dios tiene para nosotros se encuentra única y exclusivamente en las Escrituras. No existe necesidad de una nueva revelación o de información extra que Dios quiera entregarnos. Todo lo que Dios tuvo que decir fue a través de la palabra de Dios y Jesús fue la culminación de lo que teníamos que conocer. Entre los judíos no podía haber un pedestal más alto que alguien que pueda ser nombrado como profeta, porque considera incluso que los reyes, en el Antiguo Testamento leemos que ellos se sometían a la palabra de los profetas. Entonces un profeta era bastante importante en ese tiempo. Entonces, aunque hubo muchos profetas en la antigüedad, la gente de ese día nunca había visto un profeta. En el tiempo de Juan el Bautista, muchos de ellos ni siquiera habían tenido un encuentro con un profeta, ni sus antepasados tal vez, porque durante alrededor de 430 años hubo un silencio, donde no hubo profetas, no hubo nueva revelación. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos un lapso de 430 años que no hubo una forma en la cual la gente puede escuchar de Dios directamente. Entonces Mateo nos deja saber que Dios ahora envía a un mensajero, Juan el Bautista, para preparar el camino del Mesías, que viene a ser Jesús. Y esto es exactamente lo que mencionan las Escrituras.
Y si Dios dijo que es más que un profeta, de que fue escrito que es un mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De hecho, Juan el Bautista no fue como un profeta del Antiguo Testamento, porque si consideras los profetas del Antiguo Testamento, eran nombrados en ese entonces y se les daba la información. Pero él tenía un estatus completamente diferente, porque en él es el cumplimiento de las Escrituras. Él fue el mensajero profetizado o el heraldo de Jesús. Y esto lo vemos en Malaquías 3, capítulo 1, que menciona: he aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de ti. Y vendrán de repente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, en analizar Malaquías, estamos dándonos cuenta que Dios habla de que va a enviar un mensajero para preparar el camino delante de Él. Porque en la forma en que Jesús cita el pasaje se refiere a su propia venida. Dios se dirige a su Mesías, de que iba a estar aquí. Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 1 del 2 al 3, combinó la profecía de Malaquías 3.1 con la profecía de Isaías 43 sobre la preparación del camino de Jesús, donde menciona que una voz que clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Esto es lo que da a Juan una posición única. Él es un profeta, pero su papel es privilegiado a comparación de los demás profetas, porque su nacimiento fue profetizado, su existencia fue profetizada. Él tiene un privilegio sumamente grande porque su vida fue anunciada en el Antiguo Testamento para una función específica, que era anunciar el Mesías. Juan vino con un propósito y vino como un heraldo. Ahora, cuando digo esta palabra heraldo, significa el que anuncia o que lleva un mensaje, el que menciona algo que va a suceder. Menciono estas palabras porque me gusta que ustedes aprendan ciertos términos que van a ser importantes para comprender más en profundidad de la palabra de Dios. Así que siempre van a aprender algo nuevo de una palabra nueva aquí. Me parece triste que algunos pastores consideran a su congregación como no muy educada y tienden a como diluir el mensaje y pensando realmente de una forma condescendiente de la congregación. Yo no los voy a tratar a ustedes así. Yo los voy a tratar a ustedes como personas pensantes que ustedes entienden y que pueden aprender más, y sobre todo de la palabra de Dios. Así que no esperen que los voy a tratar de una forma condescendiente. Ustedes van a aprender. Entonces, en esta profetización que se da acerca del heraldo de Mesías, que va a preparar el lugar, Jesús en esta conversación exalta la posición de Juan el Bautista ante la audiencia que está presente. Y esto es lo que vemos continuamos el capítulo 11, versículo 11, que dice: y en verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Considera que el veredicto de Jesús sobre Juan lo exalta en un momento en que Juan parecía estar dudando del rol de Jesús como el Mesías. Jesús prácticamente se encarga de que la gente que está escuchando se dé cuenta de que este Juan que ustedes acaban de escuchar, que envía a sus discípulos, que parece estar dudando, no. Quiero aclarar que Juan es mucho más importante que cualquier ser humano que haya nacido. Jesús les dice a sus oyentes que toda la raza humana, que todos los seres humanos que han nacido, nunca había nacido nadie más grande que Juan. Un veredicto que bien puede haber sorprendido a muchos de los que estaban ahí. Porque cualquier persona, cualquier judío que estaba en ese momento escuchando lo que Jesús está diciendo, va a pensar, bueno, pero ¿qué con respecto a Moisés? ¿Qué con respecto a David? ¿O Elías? ¿Qué con respecto a otros grandes personajes de la historia? Pero, incluso profetas que se han mencionado, pero él tenía una posición completamente diferente. Nunca había encontrado a alguien como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él tenía una misión específica. Su grandeza no está en sus logros, su grandeza no está en su capacidad, sino en el privilegio de participar en el plan soberano de la redención de Dios. Considera que los profetas del Antiguo Testamento estaban mencionando acerca de la venida del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento
hablaban acerca de aquel que iba a liberar a la gente. Y ellos anhelaban o soñaban con tan solo el simple hecho de estar presentes en el momento en que el Mesías iba a estar ahí. Juan el Bautista no solo profetizó, sino que él tuvo el privilegio de ser parte del plan soberano de Dios, de presentar, por decirlo de esta forma, como que rodar la alfombra roja para el Mesías. Puedes entender por qué ahora Jesús está especificando que Juan el Bautista es completamente diferente a los demás. Es decir, que Juan el Bautista está cumpliendo algo y está viviendo algo que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban. Pero aquí viene el contraste sumamente increíble que quiero que entiendan. Juan se lo considera como el ser humano más grande nacido de cualquier mujer. Pero Juan, al mismo tiempo, hace ese contraste de que es el más pequeño comparado con aquellos que están en el reino. Esto es sorprendente porque si Juan fuera el hombre más grande que jamás haya existido, es aún más sorprendente que sea el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que el más pequeño en el reino de los cielos es mucho mayor que él. El más humilde en el reino de los cielos es mucho mayor que Juan el Bautista. Jesús no está denigrando a Juan, sino sacando a relucir la maravilla de lo que significa ser parte del reino de Dios. La grandeza del privilegio de estar en el reino hace que el más humilde servidor superara la grandeza de Juan el Bautista. Jesús está contrastando a todos aquellos que vivieron antes del adventimiento, lo que significa la llegada o la aparición de Jesús, la aparición del nuevo pacto, con aquellos que vivirían después en la nueva era. Incluso el más pequeño del reino de Dios superará al más grande heraldo del Mesías. Pero quiero que entiendan la profundidad que estamos hablando aquí. ¿Quiénes son los que son parte del reino de Dios? Nosotros. Considera lo que está diciendo. Los que son parte del reino de Dios somos más grandes que aquel que es más importante que nacido de una mujer en toda la historia de la humanidad. Así como el esplendor del nuevo pacto supera al antiguo pacto debido a las bendiciones únicas asociadas con el Evangelio, a nosotros en el Nuevo Testamento nos pone en un privilegio, en una posición que Juan el Bautista, a pesar de ser el más grande, no lo está. ¿Y por qué me refiero a esto? Vamos a 2 Corintios capítulo 3 del 10 al 18. Les doy la referencia para que puedan leerlo si es que no lo pueden leer en la pantalla. 2 Corintios, capítulo 3, del 10 al 18. Y esta es la gran diferencia que quiero que entiendan entre el contraste de los dos, que menciona: pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que le sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no se fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecer. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que lees a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ahora, ¿pueden entender la diferencia? Aquí está hablando acerca de comparando un pacto del Antiguo Testamento, comparando con el nuevo pacto que nosotros nos encontramos. Somos mayores que Juan el Bautista al experimentar las bendiciones del perdón de los pecados una vez y por todas.
Nosotros no necesitamos un templo. Nosotros no necesitamos sacrificar animales. No existe un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ni siquiera existe el templo. ¿Por qué? Porque Jesús culminó con ese antiguo pacto. Y en Cristo tenemos una nueva redención. El acceso inmediato a la presencia de Dios y la morada permanente del Espíritu Santo. Por eso no necesitamos un templo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos el templo. Y es impresionante el hecho de hacer esa comparación. Y puedes entender, ok, ahora entiendo por qué somos mayores a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba viviendo en una época donde dependían de un templo, dependían de sacrificios, donde existía un velo. En vista de la expiación de Cristo, es decir, del trabajo culminado que Cristo hizo por nosotros para nuestra salvación, el hecho de expiación significa que sufrió un castigo por nuestros pecados. Los eventos que incluyen la muerte, la resurrección, la ascensión, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, todo eso hace la gran diferencia entre el antiguo convenio y el nuevo convenio. El contraste con Juan el Bautista y los hijos del reino se refiere a los beneficios presentes a la participación en el reino. No a que seamos mejores que Juan el Bautista, no a que nosotros seamos más dignos que Juan el Bautista por nuestra capacidad, sino por el hecho de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros estamos en esta nueva redención, este nuevo convenio. Si los ciudadanos del reino tienen un papel más grande que Juan, no es porque seamos más devotos que él, sino porque proclamamos un mensaje del reino más completo que Juan no pudo. Juan el Bautista tenía ese limitante. Juan el Bautista estaba en un momento donde Jesús no había sido crucificado. Él ni siquiera tuvo la oportunidad de presenciar la muerte de Jesucristo. Pero no la resurrección y la ascensión. Él murió antes. Nosotros tenemos el mensaje más completo que todos los profetas que hablaron antes. Quiero que consideres en esta perspectiva, si todos los profetas del Antiguo Testamento estaban anhelando la presencia del Mesías, todos, por decirlo de esta forma, envidiando la posición que tiene Juan el Bautista, y por eso el privilegio que él tiene, puedes entender por qué nosotros ahora estamos en una posición mucho más privilegiada que los apóstoles de los profetas del Antiguo Testamento, que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos el privilegio de ver el trabajo culminado de Cristo por nosotros. Recibimos la bendición completa. En el Antiguo Testamento estaba la anticipación. Juan el Bautista fue el que proclamó la venida del Mesías, pero nosotros somos los que recibimos la bendición completa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos privilegiados. Dios nos evaluará de acuerdo a nuestra fidelidad al otorgarle todo el honor a Él en lugar de nosotros mismos. Él nos da una posición única y exclusiva. Pero este privilegio tiene demandas y consecuencias. Como continuamos en el versículo 12 menciona, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Este versículo es bastante complicado porque la interpretación y la traducción del griego que se da de este versículo es extremadamente difícil. Una simple lectura en español o en inglés de este pasaje no hace justicia a la traducción, que es sumamente complicada en hacerlo. El conflicto de interpretación que se da es por el hecho que los traductores no están realmente seguros de cuál sea la mejor forma de traducir los verbos que se utilizan en esta frase. Ahora, aquí te podría dar algunas de las interpretaciones posibles de los traductores que se consideran. Uno es el hecho de que se dé la idea de que el reino está siendo tratado con violencia, es decir, que tomando la palabra del verbo forma pasiva, es decir, que sus mensajeros, sus predicadores y adherentes son rechazados con violencia, que puede referirse a las actividades de las que Herodes hizo con Juan el Bautista, de los judíos que hicieron con los apóstoles, con los cristianos, los fieles al Evangelio. Otra perspectiva es el hecho de que el reino sufre violencia en el sentido de que algunos que lo buscan este reino de una forma como pasional. Por ejemplo, los celotes eran el grupo
ultranacionalista que usaban la fuerza y la violencia para mover a sus ideales, que están tratando de provocar por medios violentos, quizás también como lo vean de un reino político. Es decir, que habían judíos en ese entonces que como celotes, es decir, aquellos que estaban tan apasionados a que el reino se dé presente en ese momento que vamos a hacerlo por la fuerza. La tercera opción es el hecho de que se entra al reino con celo ardiente. Esto puede ser en un sentido de que se avanza con una fuerza triunfante. Ahora, si entendemos en el contexto, los líderes religiosos en los días de Jesús eran hombres enérgicos. Estaban resistiendo el movimiento que tanto Juan el Bautista estaba presentando como Jesús y los apóstoles estaban predicando. Esos líderes querían un reino, pero no el tipo de reino que Jesús estaba trayendo en ese momento. Así que se resistían al mensaje que ellos estaban tratando de establecer, tanto Juan el Bautista como Jesús y los apóstoles. Por ende, el más considerable de estos podría ser la primera opción, entendiendo que la violencia puede presentarse como imagen de arrebatar los recursos del reino, que podría aplicarse al encarcelamiento de Juan el Bautista y su contrapartida entre los creyentes, la hostilidad que se está dando tanto para como los apóstoles, como para Jesús en esta presencia. Entonces, podría entenderse que los violentos lo conquistan por la fuerza, podría entenderse como la imagen que se da de arrebatar a aquellos que han sido impactados con el mensaje de Jesús y se los ataca a ellos. Es mucho más probable la primera interpretación considerando el contexto de Mateo, que se entiende que las palabras de oposición del mal que se da al mensaje de Jesús, si lo pones en contraste con el hecho del progreso del bien por el Evangelio. Con lo que quiero decir es el esto de que si tomas en cuenta de que Mateo está enfatizando que para entrar al reino de Dios te pides que tengas mansedumbre y humildad, no se está entendiendo entonces la idea del hecho de que tengas que ser agresivo para entrar al reino de Dios. Jesús no enseña que las personas que entren al reino de Dios lo hacen por su agresividad o por su vigor. Eso es algo completamente diferente que nosotros como cristianos, en contraste con otras religiones, que nosotros no avanzamos el reino de Dios por violencia. Nosotros no forzamos a la gente a hacerse cristianos. Nosotros compartimos el Evangelio, pero al compartir el Evangelio vamos a recibir oposición, vamos a recibir violencia de la gente por el mensaje que estamos compartiendo. Entonces, Jesús continúa elevando a Juan el Bautista, considerando su trabajo como el heraldo del Mesías. Y versículo 13 menciona, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir, el que tiene oídos que oiga. Esto significa que todo lo que se había revelado en el Antiguo Testamento, el considerar todos los temas que se toman en el Antiguo Testamento, que son la sombra de lo que había de venir en la substancia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, tanto como la ley, como los profetas, que transmitieron la autenticidad de la palabra de Dios, que ahora se culminan con la llegada de Jesús. Jesús está diciendo que ambos tuvieron su propósito, la ley y los profetas tuvieron su razón de existir, y ambos hicieron su trabajo hasta la llegada de Juan. ¿Por qué? Porque Él es el heraldo del Hijo de Dios, del Dios encarnado que vino a redimir a la humanidad. Ahora, esto no quiere decir que con la llegada de Juan, la ley y los profetas pueden ser descartados, es decir, que ya no tienes que considerarlos. No, toda la revelación cristiana que tenemos hasta ahora tiene de fundamento el Antiguo Testamento. No podríamos tomar la Biblia y descartar el Antiguo Testamento, porque si hablamos únicamente del Nuevo Testamento necesita un fundamento, y ese es el Antiguo Testamento. Entonces lo que está queriendo hacer en cuenta aquí es el hecho de que todo el fundamento que se dio fue para construir de aquí en adelante. Durante 430 años desde el último profeta que fue Malaquías, que habló y escribió las Escrituras, eran completas ante el Antiguo Testamento con lo que escribieron los profetas, con lo que se mencionó la ley, y dieron su declaración. Todo es verdadero, todo es bueno. Pero Jesús consideran que Él no está contando a Juan el Bautista como un profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el que comienza esta nueva era, el que comienza este nuevo pacto, este nuevo convenio. Jesús está diciendo con su venida
que ha llegado una nueva era. La revelación hecha en Cristo es la clave de la revelación que tanto los profetas como la ley estaban anunciando. Jesús enfatiza el carácter preliminar del periodo del Antiguo Testamento. No el hecho de que solo en el Antiguo Testamento se mencionó acerca del Mesías, sino que esa es la construcción del plan de redención que Dios tenía desde el origen de la creación. Y Jesús viene a ser el punto clave. Consideren que la Biblia se trata acerca de Jesús. La Biblia no fue escrita para nosotros en el sentido de que nos escribe para que nos sintamos bien, que se trata acerca de cómo podemos tener nuestra mejor vida hoy. No. Todas las escrituras se tratan acerca de Jesús, del plan de redención que tiene para su humanidad. Todo es acerca de Él, por Él y para Él, únicamente. Y en Él se revela toda la verdad. Tanto el Antiguo Testamento tuvo su valor, pero ahora en el Nuevo Testamento viene a completarse el plan de redención, que ahora nosotros tenemos el privilegio de ver toda la fotografía. Y en esto les dice a sus oyentes Jesús acerca de que Juan es Elías. El mensaje de Juan era verdadero y cumplió su cometido de ser el heraldo de Cristo, pero la nación no lo aceptó. Y en consecuencia, por su obstinación, por su terquedad, rechazaron a aquel que había que presentar al Mesías, rechazaron al heraldo del Mesías y por ende rechazaron al Mesías, a pesar de que él cumplió el trabajo de ser Elías. En Malaquías 4, 5, 6 menciona: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ahora, existen ciertas dificultades en considerar de que Juan el Bautista haya sido Elías. Una de ellas es el hecho de que cuando analizamos el papel de Juan y que bruscamente fue interrumpido y fue encarcelado y en esto termina siendo ejecutado, la gente obviamente, viviendo en ese entonces, bueno, si es que el trabajo de Elías era venir y presentar al Mesías, ¿por qué terminó en la cárcel? ¿Por qué murió? O sea, qué trabajo un poquito incompleto, por ponerlo de esa forma. Pero el otro inconveniente mayor viene a ser el hecho de que Juan el Bautista, él mismo niega ser Elías. Si leemos en Juan 1:21, le preguntaron: ¿y entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres profeta? Y él respondió: no. Debemos entender que, aunque Juan el Bautista cumplió la profecía del regreso de Elías, él no era literalmente Elías. Porque aquí es donde incluso muchas doctrinas o ideas equivocadas vienen a meter el hecho de que existe la reencarnación, de que supuestamente Juan el Bautista fue reencarnado de Elías. Pero las Escrituras no enseñan reencarnación en ningún aspecto. Él no es el Elías literal o físico que muchos judíos esperaban. Es posible que incluso que Juan el Bautista no sabía que él mismo era el cumplimiento de la profecía. Sin ponernos a entender, ninguno de nosotros sabemos por qué estamos aquí. Ninguno de nosotros entendemos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Yo puedo pensar, bueno, Dios me creó para ser pastor y enseñarles, pero es una limitación bastante corta de lo que yo podría calcular. Tal vez la existencia de mi vida es el hecho de que yo haya sido pastor para que uno de ustedes que escuche este mensaje sea impactado con el mensaje de Dios y que tú puedas transformar vidas a larga escala. Y que mi función únicamente era convertirme en pastor para que tú escuches ese mensaje. Puede ser así de simple. Entonces Juan el Bautista no pudo haber considerado el papel y el rol que él había tenido. Ninguno de nosotros somos lo que pensamos que somos, sino lo que Dios sabe que somos. Dios entiende por qué nos puso en esta vida. Jesús está diciendo que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías, y su función era para preparar la venida del Señor, ya sea que Juan el Bautista entendiera cuál era su rol o no. ¿Por qué menciono esto? Porque en Lucas 1:16 menciona, dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En las Escrituras se está mencionando que esto está refiriéndose directamente a Juan el Bautista. Más tarde Jesús repetirá la misma afirmación de que Juan es Elías. En Mateo 17:12 menciona, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, aquí se aclara fielmente, y Jesús lo afirma, de que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, vino a cumplir esa oficina de Elías, esa profecía que se iba a dar de ese heraldo con la función como Elías había cumplido de profeta para preparar el reino, para preparar la entrada del reino de Dios que era en Cristo. Y claramente Jesús les dice, el que tiene oídos que oiga. Tanto Juan el Bautista como Jesús cumplieron su cometido y Jesús recalca la verdad de quién era Juan el Bautista y quién era él como el Mesías. Y él claramente lo dice, el que tiene oídos que oiga. Otra traducción de esto podría ser el hecho de que quien pueda oír, que escuche bien. Presta atención a lo que estás oyendo. Está haciendo una aclaración de lo que está afirmando. Esa frase no cuestiona si el pueblo tiene oídos, sino que su propósito es hacer que la gente preste atención a lo que acaba de mencionar. Tanto en ese momento como en la actualidad, existe soberbia en la gente. En ese entonces la gente estaba tan encapsulada en pensar que el reino de Dios iba a darse de una forma en que el Mesías iba a llegar, iba a destruir a la opresión romana y el reino de Dios iba a establecer basado en una perspectiva humana. Y como vieron a este heraldo que presentaba, aquí viene el Mesías y presenta a este Mesías, y este Mesías, ¿qué es lo que está haciendo? Se reúne con pobres, con enfermos, predica por aquí y por allá y no se reúne ni siquiera con la élite, no se está reuniendo con los líderes religiosos, sino hace algo completamente diferente a lo que ellos tenían en mente. Y ellos en su terquedad de pensar, no, Dios tiene que funcionar de esta forma. Y en su obstinación rechazaron al Mesías. Tristemente nosotros en la actualidad vemos exactamente lo mismo. Consideramos a Dios de cierta forma y lo rechazamos por nuestra obstinación de querer tener la razón y pensar, incluso en nuestras propias vidas, de que cuando algo se da en nuestra vida, que nosotros tenemos una mejor idea de cómo tienen que darse las cosas a cómo Dios tiene planeado para nosotros. Es por eso que la soberbia y la obstinación te cegarán a lo que Dios tiene planeado, mientras que la humildad y la sabiduría te permitirán disfrutar de su plan perfecto. Mientras más terco te vuelvas y obstinado a lo que tú crees que es mejor, te cegarás mucho más a lo que Dios realmente tiene planeado para tu vida. Jesús les deja saber claramente acerca de ese comportamiento obstinado a aquellos líderes religiosos en ese entonces. Les aclara y los confronta, haciéndoles saber que tu terquedad te está llevando a una posición que te va a costar la vida. Y no solamente física, sino la vida espiritual, tu vida eterna. Considera que tu obstinación y pensar que tú tienes el control, de que tu libreto es mucho mejor que el de Dios, te va a llevar a la perdición. Y Él los compara como niños caprichosos, como dice en el versículo 16. Pero ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que comía y bebía y dicen, tiene un demonio, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús comparó a esta generación como niños, una generación como niños pequeños a quienes nada le agradaba. Los niños que quieren jugar fingiendo que están en una boda y tocan música, pero los demás niños no quieren participar. Bueno, entonces jugamos que estamos en un funeral, voy a tocarte notas fúnebres, y ni siquiera ahí se lamentan. Sus amigos no bailan cuando se les pide, sus amigos no lloran cuando se les toca una nota funeral.
Los niños sentados en la plaza del mercado representan a los fariseos y a los demás líderes religiosos que se sientan y dan órdenes a los demás, pero no participan en el plan que Dios había establecido. Critican a todos los que se nieguen a obedecer sus propias órdenes. Es decir, si es que no haces lo que yo te digo, tú estás mal. Y criticaron a Juan, que aunque ayunaba cuando estaba haciéndolo, en la forma como es su estilo de vida, también criticaron a Jesús por el estilo de vida que llevaba. Ahora, los fariseos y los demás religiosos se negaban a responder tanto al llamado de Juan el Bautista como al llamado de Jesús. Es decir, eran dos perspectivas y dos ministerios en sí, si los comparas, diferentes en la forma como lo hacían. Y los niños, como niños reacios, son contradictorios, obstinados y caprichosos. La acusación de la inmadurez que presentan con una idea pomposa de pretensión de que nosotros sabemos cómo tiene que venir el reino, hizo que perdieran tanto al heraldo como al Mesías. Los escribas y fariseos eran tan orgullosos y engreídos que los comparó como niños, que por causa de su capricho y soberbia no pueden complacerlos con nada que se les otorga. Vino un profeta, les habló directamente, no nos gusta cómo nos predicas. Vino Jesús, les trató con amor y humildad alcanzando a los pecadores, no nos gusta la forma como haces tu ministerio. A Juan el Bautista echaron la culpa de que tiene como un demonio. Ahora, si entendemos en los evangelios, siempre se consideraba como la idea de una posesión demoníaca, de alguien que tiene un efecto de producir trastornos en la personalidad dañinos, es decir, tal vez de una forma muy flaca que se veía, muy tal vez espantosa en la forma de su apariencia, y consideraban que Juan, por su apariencia de privación de dejarse de comer y beber, proyectaba la realidad distorsionada en sus vidas que tal vez tenga un demonio. Por ende, si es que Juan el Bautista tiene un demonio, sin duda la interpretación de lo que él está enseñando debe estar equivocada. No debemos de considerar lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque está endemoniado. Así que ignoremos su mensaje. A pesar de su evidente diferencia, tanto Juan como Jesús, los dos podrían considerarse de una forma solidaria en la forma como los dos fueron rechazados y en la forma como los dos defendieron sus propios ministerios. Ahora, con la misma lengua calumniosa que acusaron a Juan el Bautista de que tenía un demonio, ahora atribuyeron de que Jesús era un hombre glotón y bebedor de vino, uno que comía y bebía en exceso. El Hijo del Hombre, que es una terminología mesiánica, nuevamente, cuando se menciona el Hijo del Hombre, estamos hablando de que es el Mesías. Nuevamente Jesús está reconociéndose a sí mismo como Dios, el Mesías que iba a llegar. El que él lo acusan de que come y bebe abundantemente. Quizás están haciendo una alusión a la participación de que recuerden que leemos en las Escrituras que fue visitando a matrimonios. Obviamente matrimonios se extiende que comes y bebes en exceso, mucho más de lo normal. Compartía con gente, se reunía por ejemplo en la casa de recaudadores de impuestos y comía y bebía con los pecadores. Entonces, se está hablando no únicamente de una comida normal, sino que disfrutaba en exceso, por decirlo de esa forma. Mientras que el estilo de vida de Juan fue interpretado como extravagante en la forma negativa, el estilo de vida opuesto de Jesús al comer y beber con pecadores fue interpretado como un exceso grotesco, que lo acusaban de esa forma. Ahora, el comer y beber no es tanto el inconveniente que tenían los líderes religiosos, sino el hecho de la asociación con quien lo hacía. ¿Por qué? Porque lo hacía con pecadores. Lo hacía con aquellas personas que los religiosos rechazaban. Entonces puedes ver la obstinación de los líderes religiosos es el hecho de que Jesús no está haciendo el ministerio como nosotros lo hacemos. Por ende, está equivocado. Y al final dice, la sabiduría se justifica por sus hechos. Los judíos religiosos no se arrepentían con Juan, ni se regocijaban con Jesús. Juan el Bautista vino y dijo, arrepiéntanse. Él fue fuerte en decirles. Y su respuesta era de lamentación al reconocer sus pecados. Pero no escucharon ese mensaje. Ahora, Jesús viene y presenta el gozo de disfrutar de que Dios está caminando con ellos en ese momento. Y podían disfrutar de la presencia de Dios. Pero ellos rechazaron
el regocijarse con la presencia del Mesías. No querían contar con los planes de Dios y fabricaron razones para pasar por alto tanto al heraldo como al Mesías. Aunque esa generación no estaba contenta con nada, los resultados proveerían que la sabiduría del enfoque tanto de Juan como de Jesús eran correctas, al saber que muchas personas que habían sido rechazadas venían a Dios. Muchas personas buscaban al Mesías. Si alguna persona opta por rechazar el mensaje de Dios que Él ha confirmado con fuertes evidencias, esto difícilmente pone en duda el mensaje. Simplemente pone en duda el sentido común y la honestidad moral de quienes lo rechazan. Si aquella persona se pone en un papel de que yo conozco mucho más y de que yo tengo mucho más conocimiento que tú, tengo más estudios que tú, y rechaza el mensaje de Dios, entendiendo para nosotros el Evangelio, es por esa terquedad y esa obstinación que van a sufrir sus consecuencias al final de sus vidas. Muchas veces me he topado con gente que realmente tiene años de educación, que conoce mucho más que yo, que ha leído muchos más libros, y al compartirles el Evangelio con ellos me dicen, no, tú realmente no sabes mucho. Realmente tú te estás limitando con la información que tienes solo con leer la Biblia. Necesitas aprender más. A lo cual me parece tan increíble cómo se reafirma en las Escrituras el hecho de que la verdad fue revelada a los humildes, a los más bajos, para que la sabiduría, entre comillas, de los hombres se convierta en una necedad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con gente que piensa que no, yo sé más que tú? Tú estás equivocado. Creer en un Dios, eso es absurdo. Para eso está la ciencia. La ciencia nos enseña que es la verdad. Pero las Escrituras nos confirman el hecho de que el Evangelio es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Porque ha cambiado nuestras vidas. Ha dado un nuevo sentido de vivir. Mateo aclara que la importancia de Juan como el heraldo del Mesías era algo que los judíos debían de entender. El Elías que había de venir se cumplió en Juan el Bautista, pero esa generación se queja del comportamiento tanto del heraldo como del Mesías y prefieren asumir sus propias expectativas. La gente que recibió el Evangelio de Mateo claramente se dio cuenta de que Juan fue el heraldo, el Elías profetizado, que presentaría al tan esperado Mesías. Pero la soberbia de esa generación no supo reconocer el plan soberano de Dios para la redención de la humanidad. Esto fue una advertencia para los lectores del Evangelio de Mateo, hacerles caer en cuenta, tengan cuidado de dejar que su obstinación, su terquedad, ciegue lo que Dios tenga planeado para ustedes. La soberbia de la gente niega la existencia de Dios para los ateos. Pero la obstinación de querer ganar el cielo por nuestras propias cuentas también viene a ser una necesidad entre la gente religiosa. Cuando hablas con la gente y dices, no, yo voy a ganarme el cielo, ¿por qué? Porque vengo a la iglesia, hago buenas obras, hago mis actos religiosos, yo soy una buena persona, eso es lo que me va a ganar el cielo. Eso es una necedad, eso es una tontería. ¿Por qué? Porque tus buenas obras no pueden borrar tus pecados. No importa qué tantos actos religiosos hagas en tu vida, nada de eso puede borrar tus pecados. Eso es una obstinación y una terquedad en pensar de que tus buenas obras, de que tus credenciales son lo que te van a dar una buena instancia en presencia de Dios. Estarías actuando de la misma forma que los líderes religiosos en ese entonces, cuando rechazaron al Mesías. Cuando claramente el plan de redención que Dios ha presentado completamente está en el hecho de que Cristo, como el Mesías, el Dios hombre, vino a cumplir la ley de la forma que nosotros no podemos cumplir. Él entregó su vida voluntariamente en la cruz para ser castigado, para que la ira de Dios sea derramada sobre él. Y venció la muerte al tercer día. Y todo aquel que confía en el trabajo culminado de Cristo tiene la redención. Ese es el plan divino. Nuestra soberbia y obstinación por cómo deseamos que sean las cosas en nuestras vidas pueden hacernos pasar por alto el plan perfecto que Dios tiene para nosotros.
Tal vez nosotros no podemos estar en una posición de que neguemos la existencia de Dios. Tal vez no estemos en esa posición de que neguemos el Evangelio. Pero también como cristianos debemos de considerar de que muchas cosas que ocurren en nuestras vidas, sean buenas o malas, tenemos que entender de que Dios tiene el control del por qué suceden. Consideramos que tener un buen día, cuando todo nos sale bien como queremos, es el plan ideal que nosotros queremos en nuestras vidas. Pero no tenemos que ser obstinados, porque muchas veces nos enfrentamos a ciertas dificultades en nuestras vidas, problemas que se presentan, y que nosotros comenzamos a criticar, Dios, pero ¿por qué permites que ocurra esto en nuestra vida? Nosotros tal vez no vamos a tener una respuesta inmediata, pero Dios permite que ocurran las cosas por algo. Justamente estaba teniendo una conversación con mis hijas al venir acá a la iglesia, y al principio de la semana yo estaba en Tucson, y en una conferencia, mi esposa estaba aquí con mis hijas, y estaban yendo a una escuela que están tomando de canto, de piano, y en el vehículo que estaba manejando, de pronto, antes de salir a la carretera principal, comienza a tener un sonido bastante fuerte. Y me llaman por teléfono, ¿y qué hacemos? Le digo, mira, regresa a la casa, voy a tratar de contactarme con un hermano para que nos ayude. Y al regresar, después lo revisaron el carro, y al parecer la suspensión se había desconectado por ponerlo de esta forma, un tornillo que conecta la suspensión, y estaba tocando la llanta. Si es que eso hubiera sucedido en un acceso de vía rápida como el freeway, la llanta se hubiera desprendido completamente a la velocidad que hubieran hecho y hubiera causado un accidente sumamente grande. Y no solo eso, sino que también los frenos estaban mal. El momento que me llamó mi esposa, en mi cabeza, Señor, por favor, ayúdanos económicamente. ¿Cómo vamos a poder? No tenemos más que dos autos, uno para ella, para las niñas, donde pueden entrar todas, y lo tenemos desde años. Y en mi mente estaba ese pensamiento, ¿por qué estas necesidades no tenemos? Cuando pasó el tiempo, llamamos al mecánico, se resolvió el problema, regresó a ver, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque estuviste cuidando a mi familia. Porque nos protegiste en medio de una calamidad que en ese momento me estaba lamentando, pero ahora entiendo que realmente nos estabas protegiendo. Y eso es solo para darte un ejemplo simple, nada más, de que cuando enfrentas situaciones difíciles en tu vida, tienes que detenerte y decirle, Señor, yo soy tu hijo. Tú proteges mi vida, tú controlas mi vida. Si es que algo mal está pasando en este momento en mi vida, es porque tú estás velando por mí. Sí, las cosas no están yendo de acuerdo a mi libreto, pero yo entiendo que mi libreto te pertenece y que tú escribes mi vida por mí. Y voy a confiar en ti. Dios permite que las cosas salgan para bien o para mal, no solo para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Nos alteramos y estresamos cuando ocurren calamidades en nuestras vidas, pero tenemos que confiar en el plan soberano de Dios en cada una de tus calamidades. Deja de preocuparte por las cosas que no puedes controlar y confía en Dios. Sé humilde y escucha a aquellos que saben más que ti, que pueden enseñarte y apuntarte más a Cristo. Busca la sabiduría cuando no conoces ciertos detalles y aprende a escuchar la sabiduría de Dios y la de otros cuando no sabes qué hacer. Eso se llama humildad. El confiar en Dios, en lo que Dios tiene planeado para ti. No permitas que la soberbia y la obstinación te cieguen a lo que Dios está haciendo en tu vida. Sé humilde y busca a Él, a Cristo, en su palabra. Y busca sabiduría incluso en cómo conocerlo más a Él, para que tu vida sea mucho más plena y llevadera. ¿Por qué? Porque estás sometiéndote al plan soberano de Dios. Y tu vida está en control de Él y no tuya. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que nos das este ejemplo de la obstinación y la terquedad que tuvieron estos líderes religiosos al rechazar el plan soberano de redención. Y Padre Señor, te damos gracias porque nosotros tenemos un privilegio único al ver que la revelación completa se ha desplegado y nosotros vemos tu plan de redención completa y nos has hecho parte de ese plan de redención. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida gracias al trabajo culminado de Cristo. Y nuestra confianza es única y exclusivamente en lo que tú hiciste por nosotros. Padre, en este caminar de santificación diario, ayúdanos a entender cuando las cosas no van de acuerdo con nosotros queremos,
de que tú tienes el control. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, al saber de que tú estás en control no solo de nuestras vidas, sino de las personas a nuestro alrededor, de nuestra ciudad, de nuestro país, de este mundo entero. Y cuando nos sintamos estresados, preocupados, que solo levantemos nuestros ojos a ti, entendiendo de que tú estás sentado en tu trono, gobernando como el Dios soberano que tiene control de todo. Y podamos vivir confiados y tranquilos de que tú sigues siendo ese Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque podemos venir ante ti y que no existe un velo entre nosotros y tenemos ese acceso directo con nuestras oraciones. Te pedimos que nos bendigas esta semana, Padre Santo, en cualquier evento que tengamos que enfrentar para poder representarte de la mejor forma y ser embajadores, Señor, la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, por honor y gloria de tu precioso nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen, amén, amén.